Trabajo en Credibanco, soy el gerente de aceptación y relación con comercios. La función mía es que ustedes que gestan la acción de pago crezcan y se desarrollen. Nosotros somos un procesador, integramos al sector financiero con el sector real y en la medida en que crecen ustedes, crecemos nosotros y en la medida en que los instrumentos de pago se desarrollan y las opciones de pago se desarrollan, todos crecemos, el comerciante, los agregadores, nosotros como procesadores, el emisor. Esa es nuestra misión, ayudar a crecer a todos los actores en la cadena de valor. Credibanco desde hace más o menos 10 años viene trabajando la norma de PCI y casi en el mismo instante en que nace la norma, nosotros éramos Credibanco Visa, hoy solo somos Credibanco, Visa está acá presente, pero a través de PCI se imparten unas directrices y nosotros quisimos impulsar como propietarios de la franquicia en Colombia, impulsar la norma. Para impulsarla, lo primero que uno tiene que decir es: yo tengo puestos los zapatos y lo primero que hicimos fue, antes de empujar a los bancos, a las pasarelas, lo que hicimos es: vamos a certificarnos nosotros. Y esa fue una decisión que se tomó en el 2005. Como procesador grande tuvimos que cumplir la norma al 100%, porque nosotros procesamos y concentramos todas las transacciones de la industria, de lo que es Visa, de lo que es Amex, una parte de lo que es Diners y una parte de lo que es Mastercard, porque nuestro colega Revan procesa la otra proporción. En ese orden de ideas tuvimos que hacer el ejercicio bastante largo, extenso. Es una norma que le enseña a uno mucho, lo estructura a uno mucho. El tema de la seguridad de la información es vital. En la medida en que yo no tengo robustos mis sistemas, no genero confianza. Y en la medida en que no genero confianza, no tengo un certificado de calidad que me permita ir hacia ustedes y decirles: tranquilos, conmigo pueden procesar todas las transacciones. Entonces, arrancamos nosotros ese proceso, cogimos las normas del Consejo de PCI, cogimos todas las normas que nos establecía Visa, trabajamos de la mano con Visa durante 2 años para poder implementar esto y establecimos todas las condiciones que un procesador requiere para trabajarlo. Tuvimos que trabajar en temas de terminales, porque nosotros ponemos todo el canal en los comercios, o sea, de los 180.000 POS que hay en el mercado, Credibanco tiene en total 118.000 y lo tenemos en comercios que hacen una masa de transacciones representativas, como el Éxito, como Jumbo, como Al Costo, todos estos comercios que procesan, pero nosotros, como somos el proveedor del canal, ahí tenemos una gran responsabilidad. Entonces, nosotros le exigimos a todos los manufacturadores cualquier tema que tengamos que tocar frente al pago, tenemos que exigir que ellos tengan certificación PCI. Todos los que desarrollan software, que somos los que estamos acá sentados, ustedes desarrollan software, ustedes desarrollan aplicaciones y necesitamos que todas estas aplicaciones que le vamos a proveer al sector financiero tengan seguridad, no que sea un proceso solamente transaccional, porque debilitamos la cadena. Entonces hay que entrar a cumplir todas las normas que los desarrolladores requieren tener en sus procesos y toda la seguridad. Y por último, la norma grande y gruesa que deben cumplir los comercios y todos los proveedores de servicios, que es PCI DSS. Entonces, hay una cadena de cumplimientos, hay una cadena de factores que debemos identificarnos y entender cómo uno los aplica y cómo uno los estructura. La norma PCI
pues es un estándar de seguridad, que lo que indica es que aquellas entidades que decidan trabajarla, cumplirla y procesarla, ofrecen mayor confianza, no de por sí mitigan el fraude y entregan un valor diciendo, si yo estoy certificado PCI, el fraude conmigo va a ser cero. Eso no es tan cierto, ¿no? Muchos de los grandes robos de información que han habido, muchos de esos grandes procesadores han sido certificados PCI. Pero la norma lo que busca es establecer unos estándares de calidad y de exigencia para que no seamos tan fácilmente vulnerables. Entonces, es muy importante que lo tengamos claro, porque a veces cuando uno dice, pero lo vulneraron, a Target lo vulneraron y era certificado PCI, sí, hay que hacer la evaluación clarísima de por qué lo vulneraron, pero ese comercio trabajó en proteger toda la cadena de valor que implica el pago. ¿Quiénes deben cumplirlo? Como decían, los procesadores, los comercios, los que proveen servicios de pago, todos los vendors deben cumplir, porque nosotros le entregamos información vital de todas las tarjetas y todos los plásticos al proveedor, al que nos hacen las tarjetas, al que nos hacen los procesos. Como les decía, Credibanco fue la primera entidad en Colombia que se certificó, ya hay varios certificados en su medida. Nosotros estamos certificados por el 2007, nos hubiera gustado que IQ nos certificara, pero pues en esa época IQ estaba en proceso de nacer y estaba en su consolidación, pero estuvimos trabajando con Strategy. Hoy nuestro QSA es, acabamos de cambiar, Trustway, ¿sí? Pero nosotros tenemos un aliado aquí fuerte que es IQ. ¿Sí? Esta certificación nos ha permitido ofrecerle, yo le proveo servicios de procesamiento a múltiples actores. Los dos fundamentales, que son los ejes centrales nuestros, que es el banco emisor, el banco adquirente. Pero no quiere decir que en esta punta no tenga una red de cajeros automáticos, en esta otra punta no tenga un agregador, en esta otra punta no tenga un gateway de pagos como lo constituyen algunos de ustedes. O sea, puedo tener en cada una de las dos puntas múltiples actores. Puedo tener un actor emisor de marca privada. ¿Sí? Puedo tener y proveer una solución para un segmento específico y la proceso de manera integral. Entonces, nosotros en esa medida lo que entregamos es, como procesador, un estándar donde decimos, por este procesador, sus transacciones tienen un nivel de seguridad más arriba que el que no está certificado. Y van a salir y van a seguir saliendo muchos procesadores. Entonces, lo importante es que este es un factor de confianza, es un factor de seguridad, y eso nos da un factor competitivo, que es algo que a veces no evaluamos. Cuando yo tengo un sello de calidad, lo que estoy entregando es un factor competitivo a mi empresa y un factor de confianza hacia mis usuarios. Hablaremos en detalle de las normas que exige PCI, que son 12 pasos, y las nuevas versiones, porque ya vamos como en PCI 3, vamos para PCI 4, ya le entregaré la palabra, pero en la medida en que va evolucionando, tenemos que ir entendiendo que este negocio es muy complejo. Cuando alguien nos roba por internet, no es el delincuente común, es un delincuente especializado, es un delincuente muy capacitado, no es cualquiera. Mientras que nosotros armamos una cadena de seguridad, ese personaje se dedica solo a buscar el eslabón más débil, solo un eslabón, y ese eslabón nos filtra gran parte de la información. Entonces, es injusta la tarea, que mientras que nosotros blindamos 7, 8 pasos de nuestra cadena de valor, él solamente se tiene que generar un foco en cuál eslabón va a vulnerar. Pero por eso sigue evolucionando la norma. Transamos desde un celular, transamos desde una tablet. Eso hace que seamos cada vez más exigentes
en la protección de la información, porque la movilidad hace que los espacios se reduzcan, las vulnerabilidades sean más críticas, y si uno no se preocupa por el concepto de seguridad, lo que uno entrega es un vacío grande en su proceso. Entonces más adelante vamos a verlos más en detalle, pero ahí están los niveles de cumplimiento. Si yo hago más de 6 millones de transacciones, de 1 millón, no sé si ya cambiaron, esto estaba hasta el año pasado. Entonces, dependiendo del volumen de transacciones, uno tiene que cumplir un nivel de seguridad. Yo a veces invito en estos foros, váyanse al siguiente nivel, o sea, exíjanse un poco más, porque es la calidad de lo que ustedes están entregando. Algunos de los actores que hemos certificado, ya hay más de estos, ya hay casi 15 o 20 certificados. Incocrédito en esto nos ha ayudado muchísimo. Realmente en sus comienzos nos sentamos desde la mesa de Incocrédito, porque en Incocrédito nos reunimos Mastercard, Visa, American Express, Diner, Credencial, y con ellos lo que establecimos es que no podía liderar este programa una sola franquicia, porque no puede ser Credibanco, en su momento Credibanco Visa, a veces me da temor asociar Credibanco Visa, pero estoy hablando del pasado. Entonces como responsables de la franquicia Visa, nosotros no podíamos impulsar esto, porque los comercios decían, pero mire que es que Redeban no molesta, y usted sí molesta, señor Visa, y Ames tampoco dice nada, y Diner menos. Entonces tuvimos que hacer un programa desde industria, y Incocrédito fue uno de los impulsores de este programa, y logramos certificar en aquellos momentos los comercios que hacían los volúmenes de transacciones, como fue El Éxito, como fue Carrefour en su momento, como es Colsubsidio. ¿Qué entrega uno? Pues uno lo que entrega y está promoviendo la integridad de la información. La tenemos que cuidar a toda costa. Si no somos responsables con la información, pues no incrementamos la confianza de los consumidores. Ese es el valor más importante que estamos entregando. En la medida en que yo tengo este estándar como mi primer pilar, el segundo es por transitividad, voy a incrementar las ventas. Yo me pongo como ejemplo, yo hace 5 años no trazaba por internet. Yo antes era gerente de operaciones y vivía el mundo del fraude. Decía, no, es que le roban a uno la tarjeta en cualquier lado, no, yo no transo. Pero uno no se puede quedar en ese paradigma, porque si no uno se retrasa del proceso evolutivo. Entonces yo ya hace 3 años ya transo por internet, y una gran parte de mis compras se hacen no presentes. Entonces el tema va a evolucionar, va a crecer. Yo hablaba hace días y me remonto a un poquito de prehistoria de los sistemas de pago. Cuando yo entré a esta industria, casi el 60% de las transacciones se hacían en modo manual, es decir, las autorizábamos por un contact center. En 1992 ponemos el primer sistema de datáfonos que permite el depósito electrónico, y entonces empezamos a transformar, ya hacemos casi el 70% de transacciones electrónicas. Hoy en día hacemos menos del 1% de las transacciones en modo manual, a pesar de que mi red de comercios en modo manual puede estar cercana a los 50.000 comercios, pero hacemos menos del 1% de las transacciones en modo manual. Eso mismo nos va a pasar en unos 3, 4 años. Hoy en día las transacciones en modo presente representan el 70% o el 80%. Exactamente, representan cerca del 84%. Es decir, el 16% lo hacemos en modo electrónico. Pero en 3 años nosotros vamos a estar casi en un 50-50. Es decir, el 50% de las transacciones van a nacer de ambientes no presentes. Antes conversaba uno con 2 o 3 pasaleras, ahora tenemos 58 invitados a este foro. Entonces ya son muchos
los actores que están pensando en ser gateway, concentradores y en ofrecer soluciones segmentadas. Entonces, hay alguien que se dedica al tema de moda, hay alguien que se dedica al tema de vestuario, hay alguien que se dedica al tema de zapatos, hay alguno que decide especializarse en hoteles, ¿sí? Hay alguno que decide especializarse en viajes. Y hoy en día estamos construyendo moles virtuales para muchos escenarios. Entonces, las ventas crecen en la medida en que se produce la confianza. Proteger al comercio de posibles pérdidas. Hoy en día, ¿quién es el responsable de la pérdida en ambiente no presente? El comercio. Si yo no soy capaz de entregarle la tranquilidad a través de los diversos sistemas y de que establezco normas de seguridad y que tengo filtros y que tengo software complementarios, que monitoreo la transacción constantemente, porque no se trata de ofrecer solo el gateway, sino que monitoreo, como les digo, vamos a mitigar el fraude y lo vamos a disminuir, pero no nos va a desaparecer. El fraude, creo que en ninguna industria es cero, siempre hay fraude. Si ustedes miran una fábrica de tornillos, allá hay fraude. Y si ustedes miran una empresa como Éxito, como Jumbo, allá hay fraude, tanto físico como electrónico. En toda industria hay fraude. Entonces nuestro objetivo es mitigarlo, pero proteger en la medida en que tenemos sistemas mucho más robustos. Es decir, yo utilizo una herramienta de monitoreo, Cybersol, o los parámetros que ustedes crean en sus propias pasarelas, pues entrego más seguridad al proceso. Y esa es una misión nuestra. Evitarle al comercio que pierda, evitarle malos ratos, porque en la medida en que a un comercio o a una pasarela se le disparan los fraudes, nosotros como responsables de los sistemas de pago mandamos un brazo fuerte e investigativo que se llama Incocrédito y va y les pide cuentas. Y si esa investigación sale y evidencia que hubo fallas en el proceso o que hubo malos, es el comercio el que va a estar afectado, el que va a perder la plata, el que va a tener posibles cierres del comercio y va a tener algunos costos legales, porque por naturaleza salimos a defender nuestro negocio. Reducir los riesgos de la prensa indeseada, no sé si ustedes han notado en los últimos días todo el andamiaje de la prensa frente a algunos eventos que nos han pasado de compromisos de información, pero eso es algo que tenemos que evitar, no nos gusta. Además, yo les digo, la cadena nuestra es tan grande que explicar toda la cadena a veces lo invita a que uno en cualquier expresión no cometa un error. Entonces es mejor tener la seguridad para evitar unas exposiciones y unos compromisos de fuga de información de nuestros clientes. Proyectar mayor conciencia en los controles, ¿no? Como les decía, no se trata de poner una operación y de facilitar pagos, se trata de tener unos controles claros. Si estoy en un mundo donde estoy ofreciendo transacciones en ambiente no presente y son costosas, tengo que tener un monitoreo especializado para ese entorno y tengo que tener unos controles especializados. Si trabajo en micropagos, tengo que tener cuidado con lavado de activos, porque es una esponja que van a coger los lavadores en todos los temas de micropagos. Entonces es muy importante tener y especializarse en ese sector y en la medida en que uno se especializa, construir los controles y los mapas de riesgos. Yo le digo, muchas veces nos comportamos netos comerciales, observamos solo el éxito de la transacción, pero hay un 10% que son fracaso, y si no es que el porcentaje es más grande, hay rechazo del tarjetaviente, hay fraude, hay mal servicio, hay muchas otras cosas que no vemos en una transacción exitosa. Claro, nuestro negocio es que lo exitoso me permita subsanar y costear lo que no es no exitoso. Reducir las disputas de los tarjetavientes, porque todo problema derivado en una operación de comercio electrónico
siempre va a terminar en una disputa, siempre va a terminar en una acción de tutela, siempre vamos a tener unos reclamos con la super, y esto lo evitamos en la medida en que ofrecemos la pasarela robusta. Prevenir el robo masivo de información de los clientes y facilitar la adopción de estándares de seguridad. ¿Qué es lo importante del PCI? Que me entrega unos estándares. En la medida en que yo asumo y absorbo esos estándares y los implemento en mi estructura, me están entregando un conocimiento y un valor no solamente local, sino global. Porque PCI es global. Esta operación son estándares a nivel mundial. Entonces, la norma me entrega unos saberes y unos entenderes muy importantes que se han estudiado, que se han trabajado, que nacen de los casos que están ocurriendo en Tailandia, en Rusia, en Colombia, en Argentina. Entonces, la norma nos enriquece y nos entrega mucha fuerza. En este orden de ideas, lo que quería era presentarles el caso de Credibanco, el por qué decidimos, a nosotros ustedes son importantes y no pueden venir a trabajar con una red débil. Necesitamos decirles a ustedes, estamos certificados PCI, porque la información que ustedes procesan es fundamental para nosotros. Necesitamos darle la garantía a los comercios, necesitamos darle la garantía a las franquicias, necesitamos darle la garantía a los bancos. Entonces, voy a dejarlos con IQ para que revisen el tema con Fabián, cada uno de los detalles de la norma, y con el mayor gusto estamos a sus órdenes para las mejores prácticas, para evaluar los procesos que nosotros ya hemos vivido, cómo es que sustentamos, porque la certificación de PCI hay que sustentarla de manera anual, no es una certificación que se la den a uno ahí ya listo, está muy chévere, no, como toda certificación se soporta y se sustenta de manera anual, vienen los entes certificadores y les atendemos absolutamente todas las preguntas, les explicamos los cambios, les explicamos todos los procesos. Somos 100% abiertos. En la medida en que un ente certificador me dice, tienes estas vulnerabilidades, yo lo tengo que ver de manera positiva. Yo no puedo ver a mi ente certificador como, uy, cosa tan bárbara, usted siempre buscando problemas. Esa es la función de un ente certificador, darle duro a los problemas, porque si no me los hace evidentes y me los pasa suavecitos, después estamos administrando 80.000 problemas. Lo que dijo Oscar, que vienen los auditores o los evaluadores y sienten cierta incomodidad, pero usted ¿por qué me busca eso? ¿Por qué me dice esto? Témanle a las amenazas, témanle a los carders, a los que se roban la información, no le teman a los evaluadores auditores, ese es uno de los primeros mensajes. Con organizaciones, procesadores estilo Credibanco, RBM o comercios en Costa Rica, El Salvador, Venezuela, Ecuador, por mencionar algunos, y allí resultaba el mismo tema. Un comercio me decía, no, pero es que cierta organización me pide PCI y la otra no, pues yo me voy mejor para la otra para que no me moleste con asegurar mis sistemas. Y entonces se volvía un tema comercial. Entonces el primer procesador decía, no, estamos perdiendo clientes por culpa de PCI. Entonces llamaban a Visa Internacional, a Visa Miami, a Visa Brasil, y digo, oiga, nosotros estamos pidiendo PCI y mis comercios se están yendo. ¿Cómo así? No, es que esto es para todos, no es que unos sí y otros no. Entonces también hubo ese dilema hace algunos años, pero eso ya se ha resuelto y ahora todos los adquirentes están alineados y saben que sea allá o acá, tiene que exigir el cumplimiento de PCI. Entonces demos inicio. No sé si reconocen a esos dos señores que están allí y están alzando la mano. ¿Esa cuál es? La derecha, ok. Seguramente son colegas de ustedes. Allí están alzando la mano y están jurando al Senado de los Estados Unidos, a un comité de seguridad y fraude, el pasado 4 de febrero. Están declarando porque tuvieron una fuga de información. Está preocupado este señor. Él es el Chief Financial Officer de Target. ¿Okay? O sea, vea que el problema no es que vaya a declarar el que administra el firewall, el que instala antivirus, el que instala los pods. No, este tema es financiero. Y el que está a su lado es el Chief Information Officer, o sea, el vicepresidente de información. ¿Sí? Están declarando ante esa fuga que sufrió Target, y este señor es el de Neiman Marcus. ¿Okay? Dos grandes retail en los Estados Unidos.
Por eso están acá. Están declarando, insisto, por la fuga de información que se supo, recuerden, 110 millones de registros en Target, de los cuales 40 millones aproximadamente eran números de tarjeta. El resto, datos personales, ¿sí? Números de teléfono, direcciones, dónde vive, emails, contraseñas, números de seguridad social. La señora que está aquí, la ex CIO de Target, renunció hace una semana y le aceptaron la carta de renuncia, por supuesto. Entonces, vea lo que está pasando ya, temas de negocio. Estos tres señores, ¿los reconocen? Tal vez no porque tienen la cabeza agachada. Son de Seúl, Corea. O mejor dicho, de Corea del Sur completamente. Sino que la entidad reguladora, hagan de cuenta la superfinanciera, pero de Corea, les pidió disculparse ante la opinión pública por una fuga de información. Y esta sí fue completica de números de tarjeta. 104 millones de números de tarjeta entre débito y crédito el pasado diciembre. Consecuencias, uno. No enviaron tampoco al que administra el firewall ni al financiero. Los CEOs, estos son los head, los presidentes de esas tres organizaciones en conjunto que sufrieron esa fuga de información. Vea lo triste, esta noticia está acá. Lo triste, la tarjeta del secretario de la ONU, que es coreano, ahí cayó. Del presidente de Corea del Sur, ahí cayó. Consecuencias, aparte de todo este tema de opinión pública, imagen, reputación, la misma superfinanciera de ese país le dijo 3 meses paran la operación. Eso es grave. ¿Se imaginan dónde les pasará eso? 3 meses para la operación, no pueden transar más con tarjetas, no pueden seguir produciendo tarjetas porque por acá hay un banco, por acá hay una unión de crédito y uno de ellos es una buró de crédito, hagan de cuenta un CIFIN o un data crédito aquí en Colombia. O sea, una buró de crédito donde llevan todo este tema de monitoreos de crédito, sufrió también parte de esa fuga de información. Y la sumatoria de las tres fueron 104 millones. Pero esos no son los únicos negocios que han sufrido fugas de información. Ve, aquí tenemos varios. Pero claro, ustedes se estarán preguntando, pero ahí no hay nada de comercio electrónico y esto es un foro de comercio electrónico. No lo crean, ya les voy a contar que sí. Para mencionarles solo algunos, a ver. SS y N-Stage, organizaciones de la India que hacen procesamiento y producen tarjetas para un banco en Emiratos Árabes y para otro banco en Omán. Estaban certificados en PCI y aún así tuvieron esa fuga de información. Para que los que piensan, no, yo con PCI estoy blindado, no señores. No me acuerdo la cantidad de números de tarjeta que se perdieron acá, pero eso, lo que sí sé es que se infiltraron, aumentaron los cupos de la tarjeta y sacaron 45 millones de dólares de un día para el otro en simultánea en Colombia, México, República Dominicana, Nueva York. Entonces lo que le quiero decir es que no siempre es un solo delincuente, es toda una banda completa de carders o hackers que están haciendo esto. Y eso es por fases. El que se encarga de aumentar los cupos, el que se encarga de instalar el malware, el que se encarga de clonar las tarjetas, el que se encarga de viajar. Porque no creo que una misma persona se teletransporte a los distintos países en menos de una hora a sacar dinero. Otros casos especiales, a ver. Car Systems, 40 millones de tarjetas. Esta empresa ya no existe, se quebró. Visa y American Express y Mastercard dijeron, no queremos seguir trabajando con ustedes, dedíquense a otra cosa. Se dedicaron a otra cosa. Se quebró esta empresa. ¿Qué más tenemos por acá? Global Payments, el año pasado. Antepasado ya, 1.5 millones de datos de tarjeta, pero lo tenaz de aquí es que se perdieron también tracks 2, o sea, el contenido de un chip de una banda magnética. Me dice, pero eso está prohibido guardarse. ¿Será que lo estaban guardando o habría algún malware especializado capturando esta información? Y así puedo contarles de estos cantidades. Por ejemplo, Neiman Marcus es 1.1 millones de tarjetas. Ah, no son tantas. Heartland Payment System, 130 millones. ¿Sí? Ahora hablemos de e-commerce. No, eso no pasa en e-commerce. Vea que sí. Primero que todo, estos tres que les mencioné, WorldPay, Global Payments y Heartland Payment System, son procesadores y ofrecen el servicio de pasarelas para los comercios electrónicos. Network Solutions es un proveedor de hosting o colocation. Muchos comercios pequeñitos que venden muy poquito en internet, pues dicen yo que voy a comprar una infraestructura completa, prefiero todo en hosting o en colocation. Network Solutions, no recuerdo ya la cantidad, pero 4.300 y pico de comercios que utilizaban los servicios de Network Solution sufrieron una fuga de información en el 2009. Digital Playground, ya les voy a contar, es un sitio de entretenimiento para adultos. Sapos.com, venden ropa en internet. PlayStation Network, no sé si supieron el caso, les puedo contar cifras. PlayStation Network, 13 millones de tarjetas de crédito. ¿De qué? Tarjetas de los papás que juegan en línea o de los hijos que le dicen al papá, préstame la tarjeta que necesito comprar cierta cosa en el jueguito que estoy jugando en PlayStation. PlayStation Network estuvo abajo 2 meses. O sea, 2 meses la red de PlayStation Network abajo. ¿Eso afecta al negocio o no? ¿Qué le pasó a PlayStation Network? Entre otras cosas, no habían parchado sus servidores. Y que los de informática, ay, no es que parchar el servidor
y vea la importancia de parchar un servidor. Aquí están las noticias, por ejemplo, de ese sitio Digital Playground, 400.000 números de tarjeta, de las personas que les gusta pagar para ver videitos de estos que son bonitos, ¿sí? Vea que de este Digital Playground, otra novedad, se perdieron CBB2, y recuerden que los CBB2 o el CID están prohibidos guardarlo. ¿Será que Digital Playground los estaba guardando? Seguramente, porque si no, porque los delincuentes se llevaron esa información. Por cierto, Target, que perdió tanta información, muchos clientes se quejaron y demandaron a Target, hey, yo hace más de 10 años no voy a comprar a Target, ¿cómo así que se perdió mi información? Porque guardan información histórica. Guardémosla, que eso de pronto vuelve. Tienen programas de fidelidad y le guardan el número de la tarjeta de un cliente que hace más de 10, 5 años no viene y siguen guardando esa información. Entonces, para dar el ejemplo, que recuerden que PCI habla de los tiempos de retención de la información guardada. Y otra cosa, los comercios no es obligatorio que guarden la información. Visa claramente lo dice en sus reglamentos, Mastercard también, American Express también. Paren los procesadores o adquirentes de exigirle a sus comercios que guarden números de tarjeta completos. Es suficiente con los 6 primeros, los últimos 4, el número de la transacción, la fecha y la hora y la cantidad. Es suficiente con eso, no guarden el número completo. Sapos, vean, 24 millones de cuentas comprometidas de la gente que compra en internet, no solo números de tarjeta, vean, es más, ellos no perdieron números de tarjeta, solo perdieron los últimos 4, luego no, hubo fuga por los lados de PCI, solo perdimos los 4 últimos, pero sí perdieron, vean, nombres, direcciones de correo, números de teléfono, ¿y eso qué es? Datos personales. Yo quiero aquí hablar no solamente de protección de números de tarjeta, sino de datos personales, porque realmente la seguridad busca es proteger datos de los consumidores. Y no solamente en comercio electrónico, en e-business, negocios electrónicos. eHarmony, ¿le suena? Las FM, Tiania, 40 millones de registros. Esto es una empresa en la China. RockYou, por acá tenemos 32 millones de cuentas de usuario. No eran números de tarjeta. Generalmente lo que pierden son, insisto, usuarios, contraseñas, cédulas, fechas de nacimiento, datos personales, salario. LinkedIn, que muchos de ustedes estamos en LinkedIn, hace un par de años, 6 millones y pico de los usuarios y las contraseñas de LinkedIn se perdieron. Entonces, ¿qué está pasando acá? Ahora, más ejemplos de comercio electrónico. Tengan en cuenta esta página, privacyrights.org/databreach. Allí, este sitio web, desde el 2005, lleva toda una estadística de todas las fugas de información. Entonces decidí filtrarlo solo para retail, decidí filtrarlo solo los 2 últimos años, a ver si en el comercio electrónico han pasado fugas de información, ya adivinen, sí. Un ejemplo, Smokers. Smokers anunció que tuvo una fuga de información en su almacén en línea. Todavía no se sabe cuánto fue lo que perdieron. Bring to Me también le informó a ciertos clientes que sufrieron una brecha de datos. La compañía fue recientemente informada que un proveedor de software de hacer órdenes en línea tuvo por allí una fuga. Adobe, ¿los creadores de qué? Pues de Adobe Reader, de Flash Player, de ColdFusion. ¿Les suenan esas aplicaciones? Incluso tienen aplicaciones por allí de pago hechas con ColdFusion. Tuvieron una fuga de información el año pasado. Los que compraron por internet licencias de este software, allí les cayó su numerito de tarjeta. Los que tienen programas están en riesgo porque mucho código fuente. Sí, que no solamente números de tarjeta, el código fuente de esas organizaciones es información sensible. Su fórmula secreta para producir sus programas. Se perdieron. ¿Qué más tenemos por acá? Discos, entre otros. Esta semana, Smoker, si ustedes entran esta noche a este sitio web, el sitio va a estar con este mensaje: lo sentimos, estamos apagados. O sea, la respuesta ante la fuga de información que tuvieron fue apagar el negocio. Y hay una carta del presidente, pedimos unas sinceras disculpas por un incidente que resultó en el acceso no autorizado a nuestros archivos de datos dentro de nuestro almacén en línea, entre otras disculpas. Esto está ahorita vigente. No se sabe aún cuánto se perdió, están investigando, por eso apagaron. Para que piensen también en la respuesta ante un incidente de ese, apagar o seguimos funcionando pero que nos sigan sacando información. ¿Quién toma esa decisión? Ya que estoy imitando el tema de respuesta a incidentes, ¿y cuáles son los criterios para o seguimos operando o mejor apaguemos un ratico mientras investigamos qué fue lo que pasó? Porque si dejamos, Amazon de pronto, Amazon sí se dio el gusto de sigamos en línea porque facturamos tanto que nos sigan robando información mientras que investigamos. Pero hay otro tipo de negocios no se puede dar ese lujo y tienen que apagar. Y llevan 2 semanas apagados. ¿Cómo supieron los de Smoker que fueron ellos? A ver, resulta que en línea venden tarjetas que se han robado de otros negocios. Y uno las puede, en esos sitios de carders, que generalmente están con dominio de Somalia, de Laos, de Ucrania, uno entra, porque nosotros entramos a investigar, y se da cuenta, están vendiendo tarjetas, de tales bancos, de tales países,
a $1 o $2. Los bancos compraron 15. Compremos 15 tarjetas. Esas 15 tarjetas, ¿qué tenían en común? Que habían comprado acá en Smoker. Ah, eso fue Smoker. Y Smoker, no, nosotros no. Compremos otras 5 a ver. Siguen siendo su punto común de compra Smokers Online. Entonces sí. Y por eso, oiga, sí, les creemos, apaguemos. DataLossDB es uno de los sitios más importantes donde llevan estadísticas de los más grandes incidentes de fugas de información. Experian, hace poquito, aunque dice aquí 19 de octubre, realmente hace poquito salió acá. 200.000 registros. No, insisto, no siempre son números de tarjeta. Números de tarjeta Herlen, los 130 millones sí fueron números de tarjeta. Las 3 empresas de Corea del Sur sí fueron números de tarjeta. Pero, por ejemplo, Car System también fueron números de tarjeta. Tiania no fueron todos números de tarjeta. RockU no fueron todos números de tarjeta. Steam, algunos fueron números de tarjeta. Mire estas cifras tan desorbitantes. Uno dirá, no, en Colombia no podemos llegar a esas cifras porque aún no transamos tanto. Puede ser, no, pero que si se pierden solo 100.000, eso es bastante. Tal vez por eso es que no salen en noticias los casos de por acá de Latinoamérica, porque si se pierde de pronto son 100.000, 200.000. No llegamos a estos récords y ojalá nunca lleguemos. La idea es eso, precisamente. Más bien lleguemos a récords de transar en línea, pero no a récords de fugas de información. ¿Y quiénes son los que se encargan de robar esta información? Pues los carders, algunos los llaman los hackers malos, ¿sí? Estos son los 10 más buscados de la última semana por el FBI, los ciber 10 más buscados por crímenes informáticos. Allí hay un latino, los latinos no nos quedamos atrás también. Esto es por acá de El Salvador. No solamente por fugas de información, por crear malware, por hacer vender software pirata, ¿sí? Recuerden que en Rumania hay un pueblito que le dicen Hackerville, por allá viven. Recuerden que en Ucrania hay un pueblito que se llama, una ciudad que se llama Odessa, a orillas del Mar Muerto, y le dicen el cielo de los carders. Hacen hasta conferencias de este mismo estilo. ¿Qué vamos a robar la próxima semana? Mejor que no miramos los ojos hacia Latinoamérica, sí. Se llama Odessa. El otro pueblito de Rumania se llama Rapnico Alsea. Se me quedó de tanto. Y tienen sus comunidades, Carders Markers, CC Power, Shadow Crew. Capturan a uno y siguen nosotros allí delinquiendo. Paran un momentico. Los de Target, adivinen de dónde son. Y lo más interesante, ¿qué edad tenían? Menores de 20 años, de Ucrania. Los datos de Target primero se fueron a 3 servidores en Estados Unidos. Ya ahí recopilaban todo y se iba a un servidor en Moscú. ¿Y cómo entraron a Target? Porque sí, efectivamente estaban en cumplimiento con PCI. Porque por la fruta más bajita o por enlace más débil. Se metieron por un proveedor. ¿Y sabe qué es lo chistoso? Que el proveedor ni siquiera era el que administraba los servidores. No es un procesador, no es un contact center, porque a ellos también hay que pedirle seguridad. Es el que administraba los aires acondicionados de los almacenes de Target. Y entonces recuerden que uno puede administrar aires acondicionados a distancia. Ni siquiera fue por ese sistema, era por el sistema de facturación. Y de allí saltaron al sistema de facturación y después entraron a los POS, instalaron un malware y empezaron a capturar todas las tarjeticas que pasaban por esos POS. Por eso es que Target ahorita ya invirtió $100 millones para pasarse a chip and pin. Que eso es lo otro. La idea es que si nos pasamos a chip, que la tarjeta nos pida PIN, pero todavía estamos con chip and signature y no nos pide PIN. En Europa muchas tarjetas es chip y pide PIN, pero esa está la controversia que no, pero es que dar esas incomodidades. Yo digo que chip and signature es como tener alarma seguridad aquí, pero la puerta de atrás abierta. Y hay incluso dilemas entre las marcas, entre Mastercard y Visa. No quiero decir cuál está defendiendo que es el chip and PIN y la otra, bueno, lo que leí en la noticia la semana pasada, la otra no, es que chip and PIN no. Eso también es incomodidad para los emisores, tienen que cambiar sus sistemas, validar PIN. Pero la idea es que eso sea chip and PIN. Como aquí somos de comercio electrónico, ¿cierto? Seguramente varios de ustedes en su sitio web tienen estos logos. Y como tienen estos logos, deben decir, esto yo soy seguro ya. ¿Sí? Tienen alguno de estos logos porque tienen su certificado digital por VeriSign, por DigiCert, por Trustguard, por Norton Secure. Si tenemos estos logos, seguramente sí estamos cumpliendo, pero con unos niveles mínimos de seguridad. Pero no es todo. Por ejemplo, lo que hace Qualys y McAfee es validar en primera instancia que no haya malware en el sitio web, pero no valida otras cosas que pide PCI. Él no revisa si las contraseñas son fuertes o débiles. Por cierto, hay algunas organizaciones que están ubicando en sus sitios web PCI DSS Certified. Eso está prohibido. Advertencia. El PCI prohíbe que usen su logo para indicar en su sitio web que estoy certificado. Eso ténganlo en cuenta porque varias empresas en Colombia están usando su logo. Otro mensaje que quiero dar es que el PCI sí quiere que esta norma sea de uso masivo. Así como la gente en la calle sabe que es un ISO 9001, uno les pregunta, ¿sabe qué es PCI? No, todavía no saben.
El PCI lo que quiere, lo dijo Bob Russo, el presidente del PCI, quiere es que PCI también sea de conciencia en todo el mundo, porque esto es de interés mundial. Ahora, si perdiéramos solo 100.000 registros, no necesariamente números de tarjeta, ¿cuánto implicaría para nuestro negocio? Entre costos directos, indirectos. Por ejemplo, Sony tuvo que regalar juegos, eso vale. Tuvo que pagar en revisión de hacer monitoreo de crédito para esas personas durante un año, para verificar que su tarjeta no se la usaran por allí sacando préstamos o en otros lados, y también un servicio de protección contra robo de identidad. Eso cuesta. Por eso Ponemon Institute dice que por cada registro que se pierda, pero esto desde el punto de vista norteamericano, por ejemplo en Inglaterra tienen otros datos, $194 por registro. Entonces imagínense que solo perdieran 1.000 registricos, no, solo fueron 1.000 números de tarjeta, ya estamos hablando de $194.000. Porque también cuesta llamar a pedir disculpas, dar la cara, a pagar, remitir la tarjeta. El banco emisor tiene que remitir la tarjeta y a veces ese costo se lo pasan al comercio. Llamar al tarjetaviente, es que señor Garzón, tenemos que remitir su tarjeta. Y yo, pero mi tarjeta está bien, ni siquiera vencido, no importa, tenemos que remitirla, algo pasó. Entonces, debido a todos estos casos, y aquí podría seguir hablando de casos de fugas de información reales, pues existe una norma que nos va a ayudar. ¿Ayudar contra qué? Contra fugas de información, no contra fraude. Ayuda contra el fraude de manera indirecta, porque una organización puede estar con todos sus niveles de protección certificado en PCI, pero aún así en su comercio usar una tarjeta que se perdió en otro lado. Entonces están protegidos contra fugas de información, no contra fraude directamente, es otro mensaje que quiero dar. Por eso es que las organizaciones aún esté en cumplimiento con PCI necesitan sus sistemas antifraude. Por eso les quiero contar también algo sobre el mundo PCI, por qué se creó esta norma. Efectivamente, pues lleva cerca de 7 u 8 años, pero no, antes ya existía, pero cada marca la administraba por su cuenta. Y dijeron, no, unámonos las 5 marcas internacionales y creemos el PCI Council. Vamos a mirar un panorama actual desde 4 puntos de vista. Comportamiento del consumidor. Rápidamente, el consumidor, los tarjetavientes, ¿qué les interesa? Usar nuevas formas y esquemas de pago. Ya hay muchos sitios en internet que aceptan pagos con bitcoins. ¿Les suena esa moneda virtual? Pero también redes sociales, ¿no? Monedero electrónico, billetera electrónica. Pero desde el punto de vista del consumidor, no regresan a entidades donde saben que han ocurrido compromisos. Yo no me atrevo a volver a Target. Las ventas de Target bajaron de enero del 2013, compararon con enero del 2014, 40 y tanto %. Eso es bastante. ¿Sí? Y si no, vuelven a usar cash. Y lo que dicen las marcas, el enemigo es el efectivo. No, lo que queremos usar es tarjetas. Y claro, pues la gente, si no le genera confianza en los medios de pago por todas estas fugas, pues vuelven a usar cash. A un estudio reciente de Forrester Research de febrero del 2014, está fresco, ¿sí? El mes pasado. Mire lo que dicen, entre otros datos. Para el 2017 ellos predicen que el 10% de las ventas de los retails para Estados Unidos va a ser solo online. Eso es bastante. Y 1 trillón de ventas, bueno, dicho, en comercio electrónico las ventas excedieron $1 trillón por primera vez en el 2012. Eso nos motiva a seguir haciendo negocios electrónicos. Esto tiene crecimiento y si Forrester lo dice, es por algo. Ahora, desde el punto de vista de industria de medios de pago. Es un sector atractivo para los delincuentes informáticos, definitivamente nos hemos dado cuenta de eso. Pero aún así, la industria de medios de pago, como es sector atractivo para esos carders, pues decidió sacar una norma de cumplimiento. Esta norma no es hecha por el Congreso, no, es una norma de industria, hecha por las 5 principales marcas de tarjetas. ¿Qué más hacen la industria de medios de pago? Herramientas de detección y prevención de fraude, innovan en servicios y productos y hacen o implementan iniciativas para reforzar la seguridad. Por ejemplo, en algunos países ya se está hablando de chip online, que se pida el PIN en línea. No solamente digite el número de la tarjeta, digite su nombre, fecha de expiración y los 3 dígitos de verificación. No, un factor más de autenticación. 3D Secure es Verify by Visa, que realmente no ha pegado mucho. Y Mastercard le tiene otro nombre, creo que es Secure Code. Pero vea, de pronto retomar estas iniciativas que no prosperaron hace 7 u 8 años podría ser la oportunidad ahora para el sector de e-commerce. Desde el punto de vista regulatorio, los que estamos en el sector de medios de pago, sector financiero, ¿dónde estamos impactados? 1, hay leyes de notificación de brechas y hay leyes de protección de datos personales. Colombia tiene ley de protección de datos personales. ¿El número de la tarjeta es un dato personal? ¿Sí? ¿Un número de tarjeta identifica un personal? Ese es el problema, que lo están usando para identificar a las personas los números de tarjeta. ¿El número de la tarjeta para qué se creó? Para transar, para hacer transacciones. Validar una transacción, sí, tiene saldo, el PIN es correcto, el CEDO es correcto, pero lo usan para identificar clientes y entonces se está volviendo alto personal. ¿Usted es el señor Garzón con número de tarjeta tal? Yo, uy. Si es que lo estoy llamando porque tenemos un nuevo servicio que ofrecerle.
Datos personales, están usando mi número de tarjeta para identificarme. Para eso está la cédula, para eso está código de contrato. Acá en Colombia hay ley de notificación de brechas, aunque no lo creamos, ¿sí? Si tenemos una fuga de información de datos personales, hay que decirle a la Delegatura de Protección de Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y desde el punto de vista de tecnología, bueno, tenemos tokenización, otro día les contaré más sobre tokenización, esquemas de encripción, autenticación fuerte, Big Data, Internet de las cosas, entre otras cosas. Acá en Colombia ya hay algún banco que emite tarjetas NFC, ¿no? No sé si saben, las que son inalámbricas, Bancolombia. No es chip, no es banda magnética, es inalámbrica. Ah, ok, gracias. Pero así sean NFC o MB, igual también se puede comprar en línea con ellas, o por teléfono, o por correo. Entonces, todo esto, bienvenidos al mundo PCI. Vea, PCI maneja muchos términos, siglas. Podríamos durar 10 segundos por cada uno de estos términos y se nos va toda la noche. Pero ¿cuáles reconocen? Si alguien que le aplique PCI dice, uy, nos toca proteger el PAN, que es el número de la tarjeta, ¿no? Nos toca proteger el CDE, el ambiente de datos de tarjeta ambiente, el Card Holder Data Environment. Ah, nos toca proteger el CBB2. ¿CBB2 qué es? El número de verificación que está impreso tras la tarjeta o frente a la tarjeta, porque American Express lo imprime tras la tarjeta. Puede ser de 3 dígitos o de 4 dígitos. Pero también hay CBB normal. Entonces los que venden en línea no les aplica el CBB normal, porque el CBB está dentro del chip. ¿Qué más tenemos por acá? A ver si lo reconocen. Autorización, conciliación, compensación, lo que se hace en comercio electrónico. Vender en línea o vender de manera presencial aplican estos procesos. Y entonces nuestra información va al va al proveedor de servicios o va directamente al procesador, luego me consignan el dinero al otro día, todo eso pasa en esas fases. El BIN, ¿reconocen el BIN? Los 6 primeros números de la tarjeta. Y así, Carder, ya les hablé de Carders. Brecha, compromiso, es lo que sufrieron esas empresas que les mencioné al principio de la charla. La industria, estos son los 5 grandes franquicias, le llaman por acá en Colombia, de tarjetas. ¿Dónde está Diners? No lo olviden. Acá tenemos nosotros un banco adquirente de Diners. El PCI Security Standard Council, que fue fundado en el 2006, no solamente está conformado por las marcas, está conformado por distintas organizaciones. Incluso la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico podría ser miembro del PCI si quisiera. ¿Sí? Nosotros como IQ somos miembros porque somos asesores, pero mire, fabricantes de software, de hardware son miembros, los que fabrican los POS, los que fabrican cajeros automáticos son miembros del PCI. Muchas pasarelas de pago, PayPal es miembro del PCI, Groupon en Estados Unidos es miembro del PCI, British Airways, Walt Disney, hoteles, Target no era miembro del PCI, pero por ejemplo Harlan Payment System es miembro del PCI y muchas otras. En Latinoamérica hay organizaciones miembros del PCI, allí están, tristemente 14 nomás. ¿Ven alguna empresa colombiana miembro del PCI? Exactamente, la única empresa colombiana que es miembro del PCI es Credibanco. Por acá hay empresas de Brasil, de México, hay una de Uruguay, no todos son procesadores, por ejemplo, PayTrue hace un software de detección de fraude. Y lo que les presentó Oscar, que es un ecosistema de normas, él les habló de la norma PCI-PTS, les habló de PA y les habló de PCI, hay otras. Por ejemplo, está Point-to-Point Encryption, cifrar desde el POS. Entonces, a mí no me aplica, porque yo soy comercio electrónico. Pero PA-DSS puede que sí les aplique o no, ya más adelante les menciono. PCI-DSS o Payment Card Industry Data Security Standard es una norma que le aplica a cualquier organización que almacene, procese o transmita datos de cuenta. No solo números de tarjeta, datos de cuenta, ya les digo también la diferencia, datos de cuenta, números de tarjeta. Entonces, si acá hay alguna organización que dice, no, yo no almaceno, yo solo transmito, también. No, pero yo no almaceno, ni proceso, ni transmito porque yo las tengo escritas en papel, también. ¿Sí? Puede que ya no le aplique ciertos controles lógicos, pero le aplica la norma. Y es la mejor línea de defensa que tenemos contra la exposición y compromiso de datos de cuenta. Ahora sí que son datos de cuenta. Los datos de cuenta se dividen en compuestos por 2 componentes o 2 elementos. Los datos de tarjeta viente, que son el número de la tarjeta, el nombre del titular de la tarjeta, el código de servicio y la fecha de expiración. Y los datos sensibles de autenticación, como son el contenido completo de un chip o de una banda magnética, el CID o CAB2 o CBC2, que ya lo he mencionado, y el PIN o bloque del PIN. En comercio electrónico no debería haber por ningún lado PIN ni bandas magnéticas, ¿o sí? Seguramente datos sensibles lo único que habrá son CBB2. Se van a capturar en el sitio web para hacer la transacción.
Pero datos de cuenta, nombre del titular, código de servicio y fecha de expiración, puede que sí hayan fecha de expiración. El código de servicio tampoco es visible, el código de servicio está dentro del chip o la banda magnética. Recuerden que los 4 de arriba se pueden guardar. Recuerden que los 3 de abajo está prohibido guardar, eso no se puede guardar por ningún lado. Se pueden capturar, reenviar, pero no guardar. Pero hay unas excepciones que ya vamos a hablar, sobre todo en comercio electrónico. Yo aquí solo hablo de comercio electrónico de ventas en línea por internet, porque algunos llaman también comercio electrónico recibir solicitudes por correo electrónico o por teléfono. Aquí lo estoy segmentando solo a ventas online basado en sitio web, ¿de acuerdo? Recuerden que estos 3 de abajo no se pueden almacenar, pero siempre hay algunas excepciones. La norma ha cambiado desde el 2005. Tomaron en el 2005 lo más maduro que tenía Visa, le quitaron el logo de Visa, pusieron el logo de PCI y esta es la primera. Háganle. Y empezó a cambiar cada cierto tiempo. Ya actualmente estamos en la versión 3.0 y les voy a contar algunas novedades o cambios de esta versión, porque realmente tiene muchos cambios y son 74 cambios, no creo que los vamos a ver acá en esta hora y 5 minutos que tenemos. Y es válida desde el pasado 1 de enero. Entonces en sus organizaciones, si ya vienen trabajando con PCI 2.0, pueden certificarse con 2.0 de este año. Y si van a arrancar hasta ahora, pues de una, empecemos con la 3.0. La versión 3 introduce más cambios que la 2. O sea, lo que me refiero es que cuando pasó de la 1.2 a la 2 no tuvo tantos cambios, pero esta de la 2 a la 3 sí tiene bastantes cambios. Muchos cambios son de aclaraciones, palabritas, cositas que causaban interpretaciones incorrectas, como la siguiente. Antes decía, el antivirus debe tener la capacidad de generar logs. Entonces las organizaciones compraron un antivirus con capacidad de generar logs, pero no lo encendían porque la norma dice, y debe estar encendido. Ahora sí, eso está claro. Por ejemplo, para la 3.0 hay que tener un Web Application Firewall, un dispositivo que me protege de ataques web. Y antes decía solo tenga un Web Application Firewall. Ahora dice que esté activo, que esté generando alertas, que esté bloqueando ataques. Sí, porque alguien lo puede encender y lo deja configuración por defecto y que no me bloquee nada. Entonces hay palabras, refuerzos para hacer más entendible la norma. Sigue teniendo la misma estructura, 6 secciones, 12 requerimientos. La idea es que la norma, y esto ha sido desde siempre, pero le han dado mucha fuerza a los del PCI este año, es con lo de business as usual, que la norma no debe ser una vez al año, debe ser todo el tiempo, 7x24 por 365. No es que estemos bien mientras el evaluador nos revisa, ya se fue el evaluador, apaguemos los controles. No, eso debe ser todo el tiempo, ¿sí? Monitoreo constante, porque pues, los hackers están monitoreando todo el tiempo. Mire, 74 clarificaciones, 5 guías adicionales, 19 requerimientos mejorados. Y se los voy a contar así por encimita, pero hay unos que sí son de alto impacto, sobre todo para e-commerce, y esos son los que les quiero contar. Ya les había mencionado que la norma tiene las mismas 6 secciones, 12 requerimientos. Aquí ya tenemos 2 cambios. Cambió el título del requerimiento 5 y cambió el título del requerimiento 8. Y ese cambio de palabritas genera interpretaciones. Ya vamos a ver cuál era el nombre anterior y cuál es el nuevo nombre. Otro cambio, primero que todo, estas 3 columnas que existían anteriormente desaparecieron. Estas 3 columnas fueron reemplazadas por una guía, porque muchas organizaciones leían la norma y ¿para qué es esto? ¿Cómo así que enmascarar los números de tarjeta? ¿Y para qué? Acá le dice el para qué. Uy, ¿por qué tengo que prohibir accesos de salida a internet de mis servidores que están en la DMZ? ¿Para qué? Aquí dice el para qué. Y todo ese conjunto de controles, esa nueva columna dice el para qué. Eso es una ventaja en esta nueva norma. La gente ahora dice, con razón tengo que cifrar. Con razón tengo que tener contraseñas de más de 7 caracteres. Con razón tengo que cambiar la contraseña cada 90 días o menos. Con razón tengo que bloquear la sesión cuando me levanto del puesto a tomarme un café. Otro de los cambios o novedades es que varios procedimientos de prueba fueron mejorados. Mejorados es que se extendió en la redacción. Y les voy a dar ejemplos de extensiones de redacciones. Mejor dicho, la norma antes tenía 75 páginas, ahora tiene 112 páginas, se podrán imaginar. Vea el requerimiento 1.4 como era tan cortico, ahora es más largo. Vea el requerimiento 3.52 tan cortico, ahora es más largo. Y así entre otros, más largos. Entonces hay aclaraciones, palabras, frases adicionales que van a orientar a las organizaciones a implementar esta norma de protección de datos. Otra aclaración adicional, datos sensibles de autenticación. Datos sensibles de autenticación son CBB2, el PIN o bloque del PIN y el contenido completo de la banda magnética. Estos 3 datos no deben ser almacenados después de la autorización, incluso si están cifrados. Muchas organizaciones dicen, no, pero es que lo estoy guardando CBB2, pero están cifrados. No, así estén cifrados, eso está prohibido guardarse. Eso siempre ha estado en la norma. La novedad es, o más bien la aclaración es, que esto aplica incluso si no hay PANs en el entorno. Porque pero si acá tenemos CBB2,
pero no hay ningún PAN por allá que lo acompañe, pues el delincuente no va a saber que esos CBB2 son de una tarjeta. Así estén solitos por allá en un Excel, en una tabla, en una columna, también deben protegerse. Mejor dicho, no se deben guardar. Solo se pueden guardar antes de la autorización. Ahora está la inquietud, ¿cuánto es ese tiempo de preautorización? La norma se quitó ese dolor de cabeza y dijo que las marcas lo resuelvan, o los adquirentes, y por eso está aquí esta frase, determinar con su respectivo adquirente, entonces ustedes, si se conectan con su procesador, que sea él el que les diga cuánto es el tiempo mínimo permitido para almacenar esos datos sensibles antes de la autorización. Resulta que hay ciertos comercios electrónicos que pueden guardar el número de la tarjeta, el CB2, y lo dejan allí en cola y hacen la transacción por la noche, o al otro día, o al fin de semana. Y eso es válido. Pero entonces, ¿cómo protegen esos CB2 mientras tanto? Obviamente hay que aplicarle medidas de control, de seguridad, no todo el mundo tiene que estar viendo CB2. Pero ¿cuánto es el tiempo? Lo ideal sería que eso fuera en línea, pero no siempre es posible. Porque no, que tenemos que hacer primero detección de fraude, vamos a revisar y eso nos toma un par de horas. No, es que nos gusta acumular todas las transacciones del día, después en lote eso lo enviamos porque nos sale más barato, no sé. Siempre hay una justificación de negocio para guardar esos datos sensibles, pero lo ideal, que no los guardaran por tanto tiempo. ¿Cuánto es tanto o poquito tiempo? Insisto, no lo sabemos, las marcas lo saben. De pronto, si alguien aquí de Visa te dice, no sé, una hora, una semana, 15 días, de pronto el reglamento internacional lo dice. O de pronto eso varía por país. Por eso el PCI dijo, no, pregúntenle a las marcas. Entonces la respuesta no la tengo, pero cuidado con eso. Esa es una de las aclaraciones de esta versión 3.0 que antes no estaba. Otras novedades. Recuerde que PCI también es un sistema de control que exige mucho políticas, estándares, procedimientos, todo estar debidamente documentado. Antes existía estos dos numerales. Tener una política de seguridad que aborde todos los requerimientos de PCI y unos procedimientos de seguridad operacional diario. La buena noticia es que quitaron esos dos, ya no, mentiras, lo quitaron, pero ahora se reemplazó por 11 nuevos requerimientos. Los 11 primeros requerimientos, cada uno debe tener políticas y procedimientos documentados en uso y conocidos. Entonces, los 11 primeros requerimientos son 12, hemos dicho, el último es el que quedó sin políticas y procedimientos. Raro, porque es precisamente el requerimiento que habla de tener una política global de seguridad de la información. Todos empiezan con la misma frase, asegúrese que las políticas de seguridad y procedimientos operacionales para tal, dependiendo del requerimiento donde estemos. Por ejemplo, estemos en el requerimiento 3, que es el corazón de la norma, el que nos pide cifrar los números de tarjetas si los tenemos completos. Proteger datos de tarjeta viente almacenados, estén documentados en uso y sean conocidos por todas las partes afectadas. Y así para los demás, y así para los demás, y así para los demás. O sea, para cada uno de los 11 requerimientos deben haber políticas y procedimientos documentados, usados y conocidos por las partes afectadas. Por ejemplo, un usuario final no debería conocer cómo cifran los números de tarjeta, pero él seguramente sí necesita conocer cuáles son las políticas de contraseñas en la organización. Un usuario final no le vamos a decir las políticas de las VPNs entre el e-commerce, el carrito de compras y una pasarela de pagos. Un usuario final no necesita saber eso, pero seguramente él sí necesita saber que hay una política de que solo puede ver en pantalla los primeros 6 y últimos 4. Entonces, por eso el tema de a las partes afectadas. Si uno ve que hay una persona que es usuario final, están pasando las guías de blindaje de los servidores, es como raro. Un usuario final no debería tener la guía de blindaje de servidores. Otras novedades, ahora sí, veamos algunas novedades importantes de cada requerimiento. Del requerimiento 1, siempre se ha pedido un diagrama de red, o de conjunto de diagramas de red que nos muestren la topología, la arquitectura de nuestros componentes, servidores, por dónde viajan los componentes. La novedad para la versión 3.0 es que deben mostrar los flujos de datos de tarjeta viente a través de sistemas y redes. Mostrar todos los flujos de datos de tarjeta viente a través de sistemas y redes. Los flujos siempre los ha pedido la norma. Lo que pasa es que ahora quedó específico dentro del requerimiento 1, porque es que antes estaba, mire, por ejemplo, y ese por ejemplo, no es obligatorio, ahora sí. Es obligatorio tener un diagramita que nos muestre por dónde viaja la información. Y algunas otras novedades que son muy técnicas, no me voy a tener en ellas. Entonces, no olviden, hay que tener esos flujos de datos de tarjeta viente, esos diagramas indicándonos por dónde fluye la información, por dónde es capturada, dónde es almacenada. Elementos básicos que generalmente se tienen en el negocio de e-commerce, nuestro carrito de compras, que hay distintas formas, ¿no? SSL, ¿cierto? El candadito para cifrar la transacción. Hay SSL versión 2 y versión 3. ¿PCI acepta versión 2? Entonces, si van a renovar certificados o de pronto no han expirado los que tienen ya,
Y si es versión 2, deben pasar a SSL versión 3. Pero yo creo que ya todo en Colombia es SSL versión 3. Novedades del requerimiento 2, esto es muy técnico, lo voy a pasar rápido, pero este es el que nos habla de blindemos nuestros componentes. Lo que no necesitemos, apáguelo. Oye, ¿para qué tienen acá Bluetooth? No, este servidor no tiene Bluetooth, pues apague Bluetooth. Aquí este servidor porque tiene VPNs, si la VPN la tiene, oiga, sí, apaguen ese servicio. Es apagar los servicios que no se necesitan porque realmente representan huequitos. ¿Cuál es la novedad en este? Realmente dos novedades. Uno, que hay que tener un inventario de los componentes de sistema que están en el alcance de PCI. Antes no pedía inventario. También curioso. Ahora sí tenemos un inventario de switches, router, firewall, proveedores. Aunque bueno, el listado de proveedores es otro numeral. Se me metió ahí el tema de proveedores. Y la otra novedad, que dentro de esas guías de blindaje incluyamos cómo cambiar los valores por defecto, que recuerden que muchos equipos uno los compra y vienen por unos valores por defecto, contraseñas por defecto. Cuando les mostré los logos de esas empresas que han sufrido incidentes, allí había una que pone cajeros automáticos y pone lectores de tarjeta en las estaciones de gasolina en Estados Unidos. Dejaron esos productos de tarjetas de gasolina que pagan uno con tarjeta y puede tanquear los valores por defecto. Entonces el delincuente, tienen las contraseñas por defecto y empezaron a entrar a todos esos kiosquitos, a esas gas stations. Requerimiento 3. Mencioné en parte el tema de datos sensibles de autenticación. Nuevamente, CB2 no se pueden guardar después de la autorización. La novedad es lo que está entre paréntesis. Después de la autorización se deben borrar, pero hay que dejarlos de manera irrecuperable. Antes no estaba el término unrecoverable. No estaba. Entonces una novedad es esta. Porque antes se me eliminaban solitos. O antes ahora tenemos que buscar qué mecanismo de herramienta en caso de que no se tenga para que sea irrecuperable. Y obviamente políticas y procedimientos para probar esto. Y lo otro, recuerden que la norma dice, donde quiera que se desplieguen o impriman números de tarjeta, se muestran los primeros 6 y últimos 4. Lo de la mitad lo reemplazamos por X, ¿cierto? O asteriscos. Novedad para 3.0. Bueno, siempre ha estado el tema de que los que necesitan verlos completos, pues que hay una justificación de negocio que lo necesitan ver completos, porque habrá ciertas operaciones que necesitan ver completos. Pero aquellos que lo necesitan ver completos deben estar debidamente identificados por rol. ¿Sí? Cada rol, ¿cuál es su justificación de que necesita ver números completos? Novedad en 3.0, ¿de acuerdo? A propósito del requerimiento 3, que es asegurar en el almacenamiento los números de tarjeta, existen las Payment Applications y hay un estándar para los que desarrollan estas aplicaciones de pago. Entonces, si acá hay empresas que desarrollan aplicaciones de pago y las venden, les aplica esta norma. Ahora, ¿qué es una aplicación de pago? Por ejemplo, un Excel que almacena números de tarjeta es una aplicación de pago. El correo electrónico transmite números de tarjeta y los almacena en el buzón, ¿es una aplicación de pago? Las aplicaciones de pago son aquellas que participan en las fases de autorización y o conciliación, solo en ese pedacito. Entonces, para que lo tengan, aquí hay ejemplos de aplicaciones de pago, PostSuite, PostKiosk, Shopping Cart. Hay muchos comercios que ahora están comprando los carritos de compras hecho. Y ya viene con el form para digitar número de tarjeta. Si lo compran hecho, deben comprar lo que sea PA, DSS, o sea, certificado por una PA QSA y debe ser PADSS. Pero si es algo hecho internamente y no lo vendemos a nadie, o mi proveedor me lo ofrece como un servicio, no necesita ser PA. Por eso ya después ustedes pueden leer ahí en qué caso sí me aplica PA y en qué no. Generalmente aplica es cuando la aplicación de pago la compramos hecha. La vende un proveedor. Vea que Oscar les mostró que ellos tenían PADSS y abajo decía base 24. Base 24 es uno de los switches transaccionales más famosos en Latinoamérica. Requerimiento 4. Cifrar en redes abiertas públicas. Todo lo que va por internet hay que cifrarlo. ¿Cómo lo ciframos? Pues con el certificado digital, SSL versión 3. La novedad aquí es que agregaron términos como GSM, GPRS, CDMA. Creo que solo había alguno de los 3, ya no recuerdo cuál estaba. Lo complementaron. Porque recuerde que ahora también están los que entregan a domicilio. Requerimiento 5. El tema de anti-malware. Les había dicho en un principio que cambió el título. Antes decía, utilice y regularmente actualice el software o los programas antivirus. Cambió el título, proteja todos los sistemas contra malware. Solo este pedacito, proteja todos los sistemas contra malware. O sea, los AIX también, por si tienen AIX, por si tienen Linux, por si tienen AS400, por si tienen non-stop y todos esos sistemas operativos raros, porque generalmente uno conoce es Windows, ¿no? Todo está en Windows. Y esa es una plataforma comúnmente afectada por virus. La novedad
para 3.0 es que esas otras plataformas que no son generalmente afectadas por virus, vuelvo y repito, como un ZOS, como un iSeries, como un iX, como un Solaris, esas plataformas, listo, no le instalemos antivirus porque como no son afectadas por virus, pero sí hay que estar haciendo inteligencia. Sí hay que estar averiguando en redes sociales con los fabricantes de antivirus, con los fabricantes o hasta con los fabricantes de virus también, eso es inteligencia. Oiga, ustedes ya inventaron un antivirus para iSeries, no, estamos en esas. Hay que averiguar. Y si se entera uno de que hay un nuevo código malicioso para una plataforma que nosotros sí tenemos, uy, miremos a ver qué vamos a hacer. Hablemos con un fabricante de antivirus a ver si tiene soluciones para protegerme contra software malicioso para esas plataformas que generalmente no son comúnmente afectadas por virus. Otra novedad en el requerimiento 5 es el tema de que los antivirus deben siempre estar activos y no pueden ser deshabilitados por los usuarios o alterados, eso no estaba. Uno se supone que eso siempre funciona ahí 7x24, pero alguien puede hacer clic derecho a apagar el antivirus. O el administrador, este antivirus me puso lento el servidor, clic derecho a apagar el antivirus. Entonces se puede apagar siempre y cuando haya una necesidad técnica legítima y debe estar autorizada. ¿Y quién la autorizó? Yo mismo me autoricé. No, pues, el director del sistema, venga. ¿Y por cuánto tiempo? No es toda la vida. Esa es una novedad, porque generalmente cierto software antivirus no deja instalar ciertos componentes. Vamos a instalar parches. Pero el antivirus no me deja instalar los parches. Por darles un ejemplo, esa puede ser una justificación técnica. Requerimiento 6. Desarrollo seguro de software, mantener parchados los servidores, los componentes del sistema. Una novedad, cambió el orden del 6.1 y 6.2. Lo que estaba en 6.2 pasó al 6.1 y viceversa. Este es el que tenemos que estar nosotros recibiendo comunicados de fuentes confiables para estar enterados de nuevas vulnerabilidades. Entonces se descubrió una nueva vulnerabilidad en Oracle, se descubrió una nueva vulnerabilidad en Windows, o varias. Y calificar esas vulnerabilidades. Generalmente estos reportes ya vienen con las calificaciones. Y entonces, las que tengan más de 6, son críticas, tengo que corregirlas. Y no olviden que no solamente es parchar sistemas operativos, las bases de datos. Muchos de los ataques de los últimos años ha sido al usuario final por su navegador, porque en su navegador tiene una versión de Java viejita, una versión de Adobe Reader viejita. Y generalmente las organizaciones no parchan esos componentes que se incorporan con un navegador, ténganlo en cuenta. Otra cosa, sí saben lo que pasa el 8 de abril, ¿no? De este año, en 21 días, 21. Windows XP acaba el fin de soporte de Microsoft. ¿Y allí qué vamos a hacer? Piénsenlo. Si tienen ustedes Windows XP, estamos atentando contra el requerimiento 6, porque dice que cualquier nueva vulnerabilidad que sea descubierta tenemos que parchar. Seguramente van a salir nuevas vulnerabilidades que Microsoft ya no va a parchar. Obviamente hay soluciones compensatorias temporales que después las conversaremos, pero para que lo tengan en el radar. Es más, la semana antepasada PCI sacó toda una guía sobre cómo manejar este tema de Windows XP. Muchos cajeros automáticos en Colombia tienen XP, por no decir que el 90%. Requerimiento 6, otras novedades. Si aquí desarrollan software, no olviden que deben tener buenas prácticas de desarrollo de software. No, yo no desarrollo, me desarrolla un tercero que yo le pago por horas. A ese también le aplica buenas prácticas en desarrollo de software. Esa fue una aclaración. Siempre se ha sabido. Pero dijeron, no, pongámoslo que no solamente decía software personalizado, no. Software personalizado hecho en casa o por un tercero. Y otra novedad. El tema de entrenamiento para los que desarrollan software es más exigente, los registros, dónde están haciendo los cursos, los entrenamientos. Pero reforzaron con este tema, que los que están haciendo ese entrenamiento en desarrollo seguro de software sepan cómo manejar vulnerabilidades comunes respecto a los datos en memoria. Resulta que lo que le pasó a Target era una vulnerabilidad en memoria, porque ese malware capturaba todo lo que estaba en memoria. Ahora, si en su sitio web capturan una transacción y se va, y eso sigue ahí en la memoria del sitio web, entonces hay, no sé, 100 transacciones por hora, yo sé que eso es poquito, eso quedó en memoria después de la autorización. Tener cuidado con eso con los que están desarrollando. Después de la autorización, ¡rum!, se borra ese registro que está por ahí almacenado en algún espacio de memoria, tenerlo en cuenta. Eso no estaba. Temas del requerimiento 6, aunque yo sé que esto es muy técnico, lo voy a pasar rápidamente, pero novedad que es curiosa, Broken Authentication and Session Management, nunca ha estado en PCI, y eso siempre ha estado en OWASP. ¿Han escuchado alguna vez el término OWASP? Es una guía de codificación segura, es abierta. Uno se documenta, los desarrolladores la aprenden y empiezan a aplicar buenas prácticas en la codificación.
Por ejemplo, Citibank en Estados Unidos hace ya 3, 4 años tuvo una fuga de información por este tema, Session Management. Un usuario se autenticó, consultaba su cuenta de ahorros, cuenta corrientes y salieron una serie de letricas aquí en el navegador. Y él dijo, oiga, ¿qué pasa si aquí en lugar de 7 pongo 8? Uy, entré a la cuenta de otra persona. ¿Qué pasa si en lugar de 8 pongo 9? ¡Pum! Y entró a 600.000 cuentas de otra persona, de otras personas, de otros clientes de Citibank, por deficiencias en la codificación. Por eso uno insiste mucho que los que están desarrollando apliquen buenas prácticas de seguridad, que se inspeccione el código. No olviden que hay que tener un Web Application Firewall o tener métodos manuales automáticos que nos identifiquen vulnerabilidades en nuestros sitios web que están de cara a Internet. Estos simplemente son guías, ustedes van a tener esta presentación, pero recuerden que PCI no solamente habla de OWASP, también dice que existe SafeCode o CERT, Secure Coding del CERT. Y el CERT de la Universidad Carnegie Mellon tiene libros y todo un conjunto de guías para codificar de manera segura. Pero OWASP también tiene 2 guías muy importantes para aplicaciones de e-commerce, porque a veces las pasarelas de pago dicen, ¿y yo cómo desarrollo de manera segura? O los comercios que tienen que desarrollar. ¿Quién me entrena? ¿Quién me ayuda? También en OWASP, guías, libros gratuitos para desarrollar de forma segura. Requerimiento 8, vea que me salté el 7. El 7 realmente son palabras de refuerzo respecto a manejo de roles y perfiles. El requerimiento 8, la palabra password la quitaron en varios de los numerales, porque las personas no siempre se autentican con password, se autentican es con credenciales de autenticación. Uno se puede autenticar con un token, ¿cierto? Con la huella. Se puede autenticar con una tarjeta de coordenadas. Entonces, como antes solo estaba dirigido a password, dijeron, no, credenciales de autenticación. Entonces, novedad. Y bueno, y también en algunos cambiaron la palabra password por password o frases. La idea es que sean frases largas, completas, que refuercen el tema de autenticación en los sistemas. 2 cambios importantes de requerimiento 8. Antes decía, deje ilegible las contraseñas durante la transmisión y el almacenamiento. Y eso generaba ruido, porque uno puede dejar ilegible las cosas de distintas maneras. Ahora es criptografía fuerte para las credenciales de autenticación, no solamente las contraseñas. Si en alguna organización usan, aparte de contraseña, un token, el token también debe viajar cifrado. Si usa una tarjeta de coordenadas, también los números que se digitan en la tarjeta de coordenadas deben viajar cifradas y almacenarse cifradas. Eso es novedad, porque recuerden, antes solo se hablaba de contraseñas. Otro tema, verificar la identidad del usuario antes de modificar cualquier credencial de autenticación. Antes solo decía contraseñas. No, una persona llegó a trabajar, se equivocó, la cuenta está bloqueada, llama, es que es para que me resetee mi cuenta o me dé una nueva contraseña. Solo habla de contraseñas. Ahora es, si se le olvidó la contraseña, si hay que darle un nuevo token, de pronto perdió el llavero anterior, perdió la tarjetica de coordenadas, en fin. Entonces el tema de identificar al usuario, ¿y dónde es? ¿Cómo se llama? Fecha en que entró la organización, verifican la identidad de la persona, listo, si es quien dice ser, le otorgo su nueva contraseña o su nueva credencial de autenticación. Acceso remoto de proveedores, novedad del requerimiento 8. Vea, antes era habilitar las cuentas usadas por los vendors. Generalmente las organizaciones tienen una o varias empresas que se me conectan a mis sistemas a administrarlos, a dar soporte, a mirar qué está pasando. Si esas empresas se conectan remotamente, listo, tienen que conectarse por autenticación de 2 factores, eso siempre ha estado. Ahora aquí, la novedad es que más que habilitarlas y monitorear, que se vuelvan todo un sistema de gestión de esos IDs usados por esos vendors. Muchas organizaciones dicen, para quitarme este dolor de cabeza, ningún vendor se me conecta remotamente, que se venga en la moto hasta aquí, dice. Esa es la mejor, y evitamos más bien que se conecte remotamente. Vea lo que le pasó a Target por el de aire acondicionado, que se conectaba remotamente un FTP a cargar unas facturas. Y este es nuevo requerimiento, pero para los proveedores de servicio. Si los proveedores de servicio se conectan a sus clientes a administrar componentes, si tienen 10 clientes, pues para cada cliente use un user ID y contraseña diferente. Eso antes no estaba. Entonces resulta que hay muchos proveedores que administran 10 firewalls de 10 clientes distintos y usan el mismo user ID para los 10 firewalls. No, hay que cambiarlo. Si de pronto, también aquí hay proveedores de hosting que administran 100 servidores, y hay esos 100 servidores, hay 100 comercios electrónicos, pues para cada servidor user ID y contraseña diferente. Eso es novedad. A los usuarios finales, que siempre hay que comunicarles las políticas y procedimientos de autenticación, esto se reforzó. No solamente es decirle, este es su sistema, empiece a trabajar,
Recuerde, no contraseñas de más de 7 caracteres, recuerde cambiarla cada 30 días. No, ahora no solamente es decírselo una política, hay que darle toda una cartilla, una guía de cómo hacerlo. Hay que decirle cómo cambiar los passwords, porque a veces las personas dicen, se le sale el password en voz alta, pensó en voz alta, ay, tengo que autenticarme, ¿cómo es el password? Pedro Pablo 2015. Ay, se me salió el password. Y el de al lado lo escuchó, ay, me escuché el password, ahora me toca esperar 70 días para cambiarlo. No, la idea es que entre ahí mismo a hacer que change password y lo cambie inmediatamente, pero las personas no lo cambian porque no saben. Entonces eso es una de las novedades. Instrucciones para que las personas cambien esos passwords. Guías sobre seleccionar credenciales de autenticación fuerte. A veces las personas se les dice 7 caracteres, caracteres especiales, mayúsculas y minúsculas y ya, pero no le dan guías para poner credenciales buenas, pero que nunca se le olviden, porque como es tan compleja, al otro día, ¿cuál era la contraseña? ¿Sí? Y si entra a varios sistemas, y hay técnicas para que a las personas se les facilite el tema de las contraseñas. Entonces, unir 2 palabras. Televisor proyector 2015. Esa es una contraseña buena. Televisor proyector 2015. Y la T en mayúscula. Y cada mes roto la mayúscula. El siguiente mes sigue siendo televisor proyector 2015, pero ahora la E es en mayúscula. Al siguiente mes la L es en mayúscula. Al siguiente mes la E es en mayúscula. Y rota la mayúscula. Y la contraseña es fuerte. Esa es una. Pero bueno, aquí les puedo hablar 2 horas de técnicas para encontrar contraseñas fuertes. Esa es una. Este no le aplica a los comercios electrónicos porque no tienen POS. Uf, se salvaron. Pero Credibanco tiene 118,000. A ellos sí les va a aplicar este. Y a RBM y a otros. Vea este. Proteger de alteración y sustitución los dispositivos que capturan datos de tarjeta viente vía interacción directa con la tarjeta. Entonces, si tenemos 118,000 de estos dispositivos, debemos tener un inventario de esos 118,000 dispositivos, marca, modelo. Eso no debe ser difícil. Inspeccionar periódicamente esos dispositivos para buscar manipulaciones, sustituciones. Uy, ¿vamos a viajar por toda Colombia a eso? O entrenamos más bien al personal de los comercios para que ellos mismos lo hagan, para que miren todos los días, este es el post del mismo, ¿huele raro? No. Pesa más, pesa menos, fue alterado. El cablecito que está enrolladito para conectarse, ahora no está enrollado, sino está liso, de pronto fue alterado. Hay que empezar a entrenar al personal ahora para que lo hagan y sepan identificar esas alteraciones. Entonces los de comercio electrónico, tranquilos por ese lado. Requerimiento 10, esto es el tema de gran hermano, es decir, la vigilancia, la generación de logs, revisar todo lo que hacen los usuarios en los sistemas, los administradores en los sistemas. Del requerimiento 10 rápidamente es refuerzos, mire lo que decía antes, uso de mecanismos de identificación y autenticación, es decir, logs de los mecanismos de identificación y autenticación, no decía más. Yo decía, pero es que el mecanismo de identificación y autenticación uno hace muchas cosas, crea usuarios, borra usuarios, escala privilegios. Ahora sí está la aclaración, incluyendo pero no limitado a creación de nuevas cuentas, elevación de privilegios, todos los cambios, adiciones o borrados de cuentas con privilegios, administrativos o tipo root. Eso es una novedad. Entonces ya las organizaciones saben cuáles son los logs que se necesitan de un mecanismo de identificación y autenticación. El tema de los logs de auditoría. Antes solo se necesitaban logs de que los logs fueron iniciados. Suena raro. O sea, un log de que el log fue iniciado. Ahora se necesita log de que los logs fueron apagados, pausados o iniciados. Entonces los que están en comercio electrónico y desarrollan aplicaciones o tienen sus aplicaciones, tenemos que mirar si nuestra aplicación tiene esto. Si al apagar los logs, genera logs de que se apagó logs. Suena un trabalenguas, pero así es. Y revisión de logs al menos diariamente. PCI siempre ha pedido que revise los logs diariamente. Eso es lo que le pasó a Target también. No revisaban logs. O los miraban, eran tantos logs que eso todo está bien. Y no estaba tan bien. ¿Vieron por qué? Entonces aquí también, modificación. Antes solo decía, revise los logs diariamente. Ahora hay todos unos tips de qué es lo que hay que revisar diariamente. Los ethical hacking o pen testing ahora del requerimiento 11. Se hicieron más intensos, más fuertes. Ya no son los clásicos pen testing de apunte y dispare y ya. Realmente debe ser basado en una metodología. Y PCI recomienda la NIST CP 800-115, pero hay otras. Entonces, la idea es contratar o tener a alguien experto en la organización en ethical hacking, en pen testing, y que desde adentro y desde afuera trate de infiltrarse en mis sistemas. Trate de saltar entre sistemas, pero la novedad es que cubra el perímetro completo del CDE, no solamente es de internet hacia adentro, otro perímetro también, el perímetro está en conexión con terceros. Y lo otro, interesante, vamos a verificar que la segmentación de nuestra red es fuerte, eso no estaba antes. Si la organización decidió hacer segmentación dentro de la organización,
Entonces vamos a probar que eso está bien segmentado. Y estos son ejemplos de metodologías. Si ustedes tienen sus pen testing dentro de sus organizaciones o van a contratar o ya tienen un proveedor de pen testing, que por favor siga alguna de estas metodologías y que se adecue a lo que pide la nueva versión de PCI. Y para terminar, requerimiento 12, seguimiento a proveedores. Seguramente muchos de acá tienen proveedores, ¿sí?, a los cuales les compartimos datos de tarjeta viente. Una de las novedades es que hay que tener un listado de esos proveedores, eso siempre ha estado, pero tenemos que identificar qué le toca hacer al proveedor y qué le toca hacer a la organización o al comercio si está contratando un hosting, una pasarela, en fin. Y ahora, los proveedores también tienen que cumplir con algo. Generalmente uno va a un proveedor, pero ese proveedor no tiene proveedores. Entonces, a mí no me aplica el requerimiento 12.8 porque yo no tengo proveedores. Sí, puede que no tenga proveedores, pero usted sí tiene clientes de los cuales usted es proveedor. Luego, ahora es doble vía. Usted también debe reconocer por escrito a sus clientes que va a ser responsable por la seguridad de los datos de sus clientes. Necesitamos ver esos acuerdos de niveles de servicio, ese tema de contractual. Por eso, existe una guía de comercio electrónico, no sé si la conocen, es de enero del 2013. Aquí de paso les digo que nosotros participamos en la creación de esta guía, por acá está ICO Information Quality. Esa guía ayuda, orienta, pues, por algo el nombre de guía, a los comercios electrónicos a cómo contratar proveedores. Si ustedes van a contratar un proveedor en Estados Unidos, que ahora está tan de moda la nube, y no, es que queremos nuestros servidores pasarlos a Estados Unidos, listo. Tienen que hablar muy bien con ese proveedor, qué se compromete a cumplir y qué sigue a cargo mío como organización. Por ejemplo, el scan de vulnerabilidades, ¿lo hacen ustedes o lo hacemos nosotros? No, nosotros, que quede en el contrato. No, ustedes, listo, pero eso debe quedar en una matriz. ¿Qué responsabilidad del proveedor, qué responsabilidad mía? El tema de seguridad física generalmente es del proveedor. No, el tema de cámaras y acceso al personal, identificación, hágalo usted porque yo desde Colombia no puedo en caso de que el proveedor esté fuera del país. Pero hay otras cosas como por ejemplo segmentación de red allá. No, lo hace el proveedor, que quede en el contrato. Indicar cómo el proveedor cumple con los requerimientos que le aplican, o sea, ahora sí debe estar por escrito y eso lo vamos a hacer de tal manera, porque a veces dicen, sí, yo lo hago, pero no está escrito. Yo le hago la revisión de logs, pero ¿cómo? Yo confío en mí, yo la hago, debe estar por escrito. Y los logs los revisaremos diariamente con la siguiente plataforma para la cual contamos con 3 ingenieros, debe estar escrito. Eso es novedad. Identificar si el proveedor emprende su propia evaluación de cumplimiento PCI, que cobije el ambiente de su cliente. Esa es una forma, ¿no? Si ustedes tienen proveedores en Estados Unidos, una forma para verificar si lo están cumpliendo es que nos envíen el reporte de cumplimiento de su propia QSA. Pero aún así, la QSA de ustedes acá en Colombia tiene que validar si ese ROC cobijó el ambiente de mi cliente. Porque pueden que hayan revisado otros servidores, no los de mi cliente, otro data center, no el de mi cliente. O si no, poner contractualmente que el proveedor está dispuesto a aceptar la visita de la propia QSA de la organización acá en Colombia, para aterrizarlo a nuestro país. Este es un ejemplo de una plantilla que ayuda a los negocios de comercio electrónico a cómo asignar responsabilidades, lo que le corresponde al proveedor, lo que me corresponde a mí, y cómo ese proveedor me va a dar evidencia para demostrarme que sí está cumpliendo. Otros temas, no sé si han escuchado el tema de autoformularios, escucho mucho silencio. Ya voy a acabar. Autoformularios, ¿no les suena? Autoformularios es la misma norma PCI, pero en forma de pregunta. ¿Tiene usted antivirus con la capacidad de generar logs y genera logs? Sí tengo. ¿Está usted con un proveedor de servicio que guarda números de tarjeta? Sí tengo. ¿Les está seguimiento? Es la misma norma, pero en forma de pregunta. Es un mecanismo para autoevaluarse. Pero, ¿qué pasa? Que muchas marcas y también los adquirentes le piden a sus comercios, vea que Oscar les hablaba de los nivel 1, nivel 2, los que son nivel 1, que son más de 6 millones de transacciones en un Visa y Mastercard, ellos sí, no es autoformulario, una QSA tiene que ir a validarlos. Por eso les mencionó Colsubsidio, Carrefour, Éxito, Multipay, varios de los que mencionó él han sido certificados por otras QSA, hemos tenido la fortuna de certificar a algunos de los que se salieron en ese listado. Pero otros que eran nivel 2, no es obligatorio una QSA, los acompañamos a diligenciar el autoformulario. Y hay 2 tipos de autoformulario. Bueno, hay muchos, pero para e-commerce realmente son los tipo A, pero es que hay uno nuevo, los autoformularios tipo A EP. Y acá se los voy a mencionar. Tiene solo 140 preguntas, mientras que el tipo A solito 14 preguntas. Entonces muchos de comercio electrónico dicen, tercericemos todo para que solo nos corresponda 14 preguntas y no nos toque tanto esfuerzo. Pero los que les toca el tipo EP, que es este, es decir, tienen parcialmente en outsourcing el tema de e-commerce, les corresponde el SAQA-EP. Parcialmente es
que yo tengo mi carrito de compras, pero tengo una API, y esa API, los números de la tarjeta se va para la pasarela. Eso es muy común en Colombia. 2, tengo es un frame insertado allí, y cuando digito el número de la tarjeta, eso no se va al sitio web del comercio, sino se va para la pasarela. Ahí ya está parcialmente en outsourcing y le aplica el EP. Y hay otras referencias, por ejemplo, la página de pago hosteada, eso funciona también mucho en Colombia. Cuando ya voy a pagar el portátil, automáticamente me manda al sitio web de otro proveedor. Vea que no es ni API ni iframe, es página hosteada. Ahí también le aplica el SACO tipo A. Claro, ustedes dirán, pero si yo no capturo, ni almaceno, ni proceso, todo se fue para mi proveedor. Así, usted todo eso, ese pedacito, tercerizado, le aplican 140 controles de PCI. ¿Por qué? Porque un atacante puede entrar al sitio de comercio electrónico y alterar ese redirect, llamémoslo así, y mandarlo a un sitio falso. Y empiezan a escribir números de tarjeta en el sitio falso. Entonces, eso también novedad, mire, febrero de 2014, o sea, no lleva ni un mes de emitido estos formularios. Y para terminar, si PCI son todos esos controles preventivos, detectivos, si empresas han estado certificadas, porque aún así siguen habiendo brechas o incidentes. Ya están múltiples respuestas a esa pregunta tan interesante. Una, porque tenemos mala suerte. Porque hay nuevos riesgos no anticipados. De hecho, lo de Target, muchos, no, pero el tema de post-malware, por eso es que en 3.0 metieron el tema de cómo manejar datos sensibles en memoria. Nuevos riesgos, nuevos tipos de ataques. No se le haga raro que en 3 años, yo creo que ya hay, ataques contra la autenticación de 2 factores. Y entonces ya los he leído. Entonces seguramente en 3 años cuando salga la versión 4, nos toca ahora autenticación de 2 factores fuera de banda. Un factor por un lado y el otro factor por otro lado. Eso a uno lo pide PCI. Pero ¿qué más tenemos? Porque hay fallas humanas, porque el entorno cambia, pasa mucho. Una organización se certifica y al mes cambió, se fusionó. Estrenaron servidores, se cambiaron de edificio, contrataron un nuevo proveedor. Hay muchos cambios, las organizaciones son dinámicas y esos cambios traen nuevos riesgos. Instalan nuevos servidores y como necesitamos es que esto entre en producción, porque necesitamos es facturar y se nos olvida la seguridad desde un principio. ¿Qué más tenemos por allí? Porque a los atacantes no les importa si cumples con PCI. Están certificados PCI, no robemos información porque están certificados. No les importa, es más, yo creo que ni saben qué es PCI en algunos casos. Les interesa ya. Están certificados en ISO 27001, no ataquemos esa organización. Tener un certificado no es garantía de que no me roben la información. Ayuda en muchos temas competitivos, ¿sí? Comerciales, y nos ayuda también a demostrarle a la opinión pública, pero vea que tenemos buenas prácticas en seguridad. Por eso, el cambio de visión en un evento Incocrédito hace 2 años de este mensaje. Hay realmente 2 tipos de organizaciones, las que han sufrido incidentes y las que van a sufrir incidentes. No hay más. La idea es pensar en esto, que tarde o temprano vamos a tener un incidente y si llega a ocurrir, estar preparados para atenderlo lo más rápido posible. Es más, que lo detecte la misma organización y que no sea que alguien más le avise, porque ese a veces es el rollo, ¿no? Se enteran 3 meses después, pero porque alguien me avisó. Ese comercio online que está ahorita caído, o está abajo ahí con una pantallita de que no estamos prestando el servicio, fue que alguien le avisó, sus bancos. Oiga, ustedes tuvieron una fuga. ¿Sí? ¿Y hace cuánto? La idea es tener mecanismos que nos permitan detectar internamente ese incidente y poder combatirlo. Por eso la invitación a que este sector de e-commerce, esta es la tercera vez que hago esta invitación, necesitamos la capacidad para detectar, reportar, analizar, valorar y responder oportuna y efectivamente ante incidentes para minimizar su impacto. Ojalá que alguien por allí, ya sea, tengo entendido que este es el foro de pago y fraude, ¿cierto? De fraude, de la Cámara Colombiana. A toda la base social sindical. Ok. Bueno, entonces no es porque tengo entendido que hay unos foros o unos como comités. Comisiones, ok. En la comisión de pago fraude empezar a abordar estos temas, como en Estados Unidos sí ya hay. Como en Estados Unidos nosotros hemos tenido la oportunidad de participar 2 veces en simulacros de incidentes con un consorcio de procesadores de pago y retail en Estados Unidos. La idea es que esas enseñanzas se traigan acá. Y hacen simulacros durante 2 días para saber cómo reaccionar ante. Y si alguien detecta, entra a esos foros de carders sin números de tarjeta, estas tarjetas seguramente son de nosotros, comprémoslas, sí, transaron acá, o el banco le avisó. Si ese comercio, por ejemplo, detecta que están vendiendo tarjetas de otros comercios, no les digamos porque son de la competencia. No, aquí es donde yo digo que esta es la colaboración.
Acá yo omito el tema de la colaboración. Esto también lo voy a pasar rápidamente porque es muy técnico. Después les contaré, la idea es que las organizaciones sepan cómo contener, erradicar y recuperarse ante un incidente. Por ejemplo, ese comercio que está por fuera de línea, que lleva 2 semanas fuera de línea, la contención fue apagar. Algunos otros no apaguemos, más bien bloqueemos cuáles son las IPs que están tratando. No, este es fácil, erradiquemos el malware. Depende del incidente, es que hay muchos tipos de malware. Muchos tipos de incidentes, muchos tipos de indicadores de compromiso. Hay gente que no sospecha lo siguiente: si estos servidores no tienen salida a internet, si estos PCs no tienen salida a internet, pero no sospechan de que este PC de la Secretaría de Recursos Humanos está enviando todos los días información a la Secretaría del Presidente. Eso debe ser normal, son muy amigas. Y a veces es que la computadora de Recursos Humanos no tiene salida a internet, pero la Secretaría del Presidente sí. Y entonces el malware llega aquí, pero como ya no tiene salida a internet, pues el malware tiene que moverse lateralmente dentro de la organización para tener otra salida. Eso pasó con lo de Target. Los posts no tenían salida a internet, pero el malware estaba capturando allí la información. ¿Qué hizo? Se pasó al servidor FTP del proveedor y de ahí sí salió hacia internet. ¿Cómo detectamos eso? Ya hay el tema de técnicas, procedimientos, entrenamiento para que el personal sepa cómo hacerlo. Y eso ya está escrito. Seguramente muchos de sus sitios web tienen notas de privacidad. ¿Las tienen? La Federal Trade Commission, ¿le suena? Por allá en Estados Unidos, multó a Winhams porque su política de privacidad no era real. Ellos escribieron ahí maravillas, que nosotros estamos comprometidos a proteger la información de nuestros clientes. Y cuando fueron a hacer la investigación, password en claro, no cifraban los números de tarjeta, estaban guardando CBB2. Y entonces ustedes, ¿pero por qué dicen que están comprometidos con proteger la información de sus huéspedes, pero no lo están haciendo? Y lo demandaron, la Federal Trade Commission. Entonces tengan cuidado con lo que prometen en sus políticas de privacidad. Por eso, esto es un ejemplo de nota de privacidad. Las preguntas que deberían estar allí resueltas: ¿qué información es recolectada y cómo es recolectada? Entonces nosotros recolectamos la información de la siguiente manera, la usamos de la siguiente manera, la divulgamos solo en ciertos casos. ¿Cuáles esos casos serían? La ley, nada más. Y a veces la compartimos con unos socios. ¿Cómo protegemos su información? Estamos implementando PCI y técnicas adicionales para. Otra información importante: cómo nos pueden contactar, en fin. Notas sobre regulación colombiana, entonces la ley 1581 de protección de datos, decreto, se me olvidan, 1377. Y ojalá nunca nos pase un incidente, ¿no? Pero en caso de que pasara, ¿qué deberían ustedes poner en su sitio web o en su línea 123 para dar soporte en caso de un incidente? Estar preparados para responder preguntas como la siguiente: oiga, ¿qué sucedió? No, se perdió información. ¿Cuándo sucedió? No sabemos, estamos averiguando. ¿Qué información específica fue divulgada sobre mí? ¿Cómo es que se llama? Uy, usted se le perdió todo. ¿Por qué almacenan información de mis tarjetas en su sitio web? Aquí por razones de negocio. ¿Fue la información de mi esposa u otros familiares también afectada? ¿Cómo es que se llama su esposa? Tienen que estar preparados para responder a ese tipo de preguntas. ¿Por qué no fue este incidente anunciado más pronto? Porque no nos conviene. En muchos casos es que no nos conviene reportar un incidente a la opinión pública, ¿sí? Por eso lo mejor es que no nos pase nunca, pero estar preparados para lo peor. Yo siempre digo, espere lo mejor, pero prepárese para lo peor. ¿Qué relación tienen ustedes con tal vendedor, con tal proveedor? ¿Este incidente está relacionado con el de Target? No, para nada, Target fue otra cosa. Y así, entre otras cosas. La investigación ya concluyó, ya capturaron al que se robó la información. ¿Qué han hecho para que esto no se repita en el futuro? No, estamos comprometidos con la seguridad. Ahora sí vamos a implementar PCI, por ejemplo. O ahora sí, por ejemplo, Heartland Payment System es uno de los pioneros en cifrar desde los POS, Point to Point Encryption. Target le metió $100 millones. Esto es paradójico, ¿no? Después de las fugas, ahora sí empiezan a implementar mecanismos de seguridad y incluso a acceder PCI. Ellos dicen, no, PCI no es suficiente, vamos más allá. Debería yo notificarle a mis bancos que emitieron mis tarjetas. Y entre otros es un ejemplo de cómo responder ante la opinión pública o ante sus consumidores si sufrieron un incidente. Y esto ya se dieron cuenta que tiene unas implicaciones políticas de alto nivel. Ya vieron los que juraron al principio de la charla, ¿no? Ante un comité en el Senado de los Estados Unidos, bueno, con la otra mano. O si es con la izquierda, uno jura con la izquierda o la derecha, con la derecha. Pero vea, este senador hizo una invitación para que la industria de retail y de comercios en Estados Unidos se unan y hagan cibercolaboración. Si sufre un incidente, a veces a los otros, lecciones aprendidas, ¿qué hizo mal?
Oiga, pero nosotros tenemos las mismas tecnologías, incluso usamos el mismo proveedor, ¿por qué a nosotros no nos pasó nada y a ustedes sí? Entonces que el otro le diga, sin revelar información sensible, qué hizo mal, lecciones aprendidas para que no repitan ese error. Eso es cibercolaboración. Y la National Retail Federation también solicitó al Congreso que examinen de una forma holística la seguridad de los datos en este sector. Y esto es de febrero, mire, febrero de 2014. Esto ya empezó a tener intereses políticos porque pues, lo de Target fue delicado. Lo de Neiman Marcus fue delicado. Y eso era lo que les quería contar.